A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigos y amigas, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravaltes. Antes de iniciar el programa, quiero expresar mi afecto y solidaridad con José Luis Pérez Canchola, un hombre de izquierda digno, serio, recto, auténtico, quien fue el primer ombudsman de México. Lo nombró Rufo, procurador de los derechos humanos en Baja California, y fue la primera institución antes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y después fue la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes. Entonces, un abrazo afectuoso y solidario a José Luis Pérez Canchola, quien me parece que fue despedido de una manera ruda, que no merecía un hombre de su tamaño, de su estatura, porque se atrevió a decir sus convicciones. A él se le convoca como procurador de los derechos humanos en aquel tiempo, Alfredo, y ahora, pues porque es un luchador de los derechos humanos y de los migrantes. Es decir, él no es un burócrata que surge de las filas del partido que lo acomoda como burócrata, sino él, por ser un luchador, lo distingue siendo el primer procurador de derechos humanos. Ahora este gobierno municipal lo vuelve a nombrar, y porque hizo unas declaraciones que no le gustaron a alguien. Por lo que veo, parece ser que no le gustaron a la gobernadora Marina del Pilar, porque quien él dice que lo despide es el secretario general de gobierno. Y lo curioso es que es un puesto municipal, y quien lo debió haber renunciado pues fue o sería el presidente. Sí, eso es lo que como que no queda muy claro. No queda muy claro, pero ¿sí? Se entiende. Pues sí. Yo sé cómo actúa Marina, y es muy de enojo fácil, y ha de haber dicho, córralo. Sí, cuando lo que ha trascendido por sus declaraciones, pues tenían todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, pero bueno, pues, independientemente de la política y de lo que sucedió, recibe José Luis Pérez Canchola un reconocimiento a tu trabajo, a tu personalidad. Creo que fuiste mi rival en la elección de 94-2000 al Senado de la República, donde, por cierto, con gran satisfacción les digo que en aquel entonces gané por 196,000 votos, ¿no? O sea, fue algo pues que no se había visto en mucho tiempo. Bueno, pasando del anecdotario, hoy vamos a tocar un tema, Alfredo, que quise que te lo comenté, sí, que faltan 10 días todavía para el aniversario de la Constitución del 17, pero es un tema que a mí me apasiona y que empecé a leer preparándome para el programa que supuestamente sería la semana que entra, pero luego como ya se me olvidan muchas cosas, dije, no, ya que estoy fresquecito, aprovechando el viaje, ya que ahorita traigo las cosas fresquecitas, pues vamos a hablar de la Constitución del 17, pero vamos a tratar de entrar a fondo, porque luego no se entra a fondo. Tú me decías acertadamente, ya no se enseña en las escuelas de Derecho los detalles, sí, del Congreso. El génesis de la Constitución actual. ¿No? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Bueno, entonces de ahí vamos a partir. Y por eso adelanté este programa. Efectivamente, el origen de la Constitución del 17, pues es la Revolución Mexicana de 1910. Ya se conocen esa parte porque se las dicen en la escuela, ¿no? Es el porfirismo, la famosa entrevista de Krillman, el reportero norteamericano, con Díaz. Díaz le dice, ya estamos abiertos a un cambio democrático. Se la cree Madero. Madero es un hacendado rico de Coahuila, ilustrado. Empieza una lucha para que lo elijan presidente y genera un gran movimiento en el país.
empieza una revolución, pierden las tropas federales en Juárez y contra Pancho Villa y Pánfilo Narváez. Y bueno, Díaz, que la verdad, independientemente de sus defectos, sí es un patriota, dice, pues yo ya no sirvo aquí, me voy, y renuncia, si no la revolución hubiera tardado más tiempo, y renuncia y se va a Francia. A Francia por Veracruz en el famoso vapor Ipiranga. Y entonces se deviene presidente de México Madero, inicia Madero con muchas presiones, empezando con el embajador Wilson. Miren, ahora que tenemos a Trump, yo no sé quién es peor, si el embajador Wilson. Por eso es importante conocer la historia. Sí, ¿no? por eso es importante. El embajador Wilson se enoja con Madero porque le quita una pensión o un apoyo que le da el gobierno mexicano y empieza inmediatamente a conspirar contra Madero. Lo logra, se da el famoso pacto de la embajada. Entra Huerta en un procedimiento constitucional que Ulises Schmil, quien es un extraordinario jurista, presidente de la Corte, amigo mío, embajador de Viena, en un libro se llama La Constitución, lo justifica porque como Ulises es kelseniano y para él pues derecho vigente, el derecho vigente. Entonces, a través de una maña constitucional, renuncian, muere Madero, nombran a Lascurain es el secretario de Gobernación, lo primero que hace es nombrar a Huerta, secretario de Gobernación, y él renuncia y en 45 minutos se convierte en presidente de México Huerta. Ya saben, asesinan a Madero, asesinan a su hermano y empieza la revolución. En Coahuila, el viejo porfirista senador, gobernador de Coahuila, pues decide levantarse en armas en contra de Huerta, ¿no? No es que fuera muy revolucionario, sino que vio la coyuntura. Y era la dignidad institucional. Entonces, el 26 de marzo del 13, emite el plan de Guadalupe, que lo emite en una hacienda de Guadalupe, precisamente por eso se llama así. Y Carranza, desde el principio, y esto hay que decirlo, nunca estableció en el plan de Guadalupe la necesidad de una nueva constitución. Todos los planes del siglo XIX decían, se desconoce la constitución de 17, se convoca a un nuevo Congreso Constituyente, se convoca elecciones. Este plan de Guadalupe no. Y luego en el 57 hicieron lo mismo, ¿no? ¿Sí? También contra la del 57. ¿No? Y entonces, pero Carranza dice que no, porque Carranza dice, no quiero meterme en un tema que es muy polémico. Ahorita quiero que todos vayamos contra Huerta, contra el asesino, contra el usurpador, y no quiero distraer a las fuerzas. ¿Por qué? Pues porque estaba Zapata, porque estaba Villa, porque estaba Orozco, porque sí, en ese momento todos estaban unificados. Obregonista, y gracias por el libro que me regalaste. Alfredo me acaba de regalar un libro que se llama La frontera nómada. Sí. Es de una gente que como escritor reconozco mucho a Héctor Aguilar Camín, últimamente como político, no, pero escritor, y es fabuloso cómo llega al poder el grupo sonorense. Bueno, esta disquisición nos lleva a que Obregón, Calles, ¿no?, de la Huerta, Maitorena, Pesqueira, era el grupo sonorense muy fuerte, que tenía recursos. Muy fuerte. Entonces Carranza dice, pues, ¿por qué me meto ahorita en líos? Vamos a concentrarnos en destituir a Huerta, a desconocer al legislativo, al judicial, ¿no?, a desconocer a los gobiernos estatales, y una vez que esto termine, convocamos a elecciones. Ese es Si nunca estuvo en la mente, por lo menos públicamente nunca expresó el deseo o hizo la propuesta de que hubiera una nueva constitución, sino que siguiera vigente la de 1857. 57, sí. Pero bueno, entonces, haciendo así,
de dónde surge la idea de una nueva constitución. La verdad es que el país se encontraba en una situación terrible, ¿no? 90 y tantos % analfabetas. La gente se había encontrado un modo de producción que era la hacienda, que viene de los errores de las decisiones de Juárez, del gobierno de Juárez, de repartir las tierras del clero. Ay, pero se le olvidó a Juárez la corrupción a la que somos adictos los mexicanos. Entonces hubo una corrupción terrible en la dotación y en la venta de las tierras. Y entonces muchas empresas, muchos empresarios se hicieron de grandes extensiones de tierra. Pero pues no solamente se hacían de la tierra, se hacían de los campesinos, que los tenían como si fueran peones avasallados en el tiempo feudal. Pertenecían sus vidas y sus propiedades a la tierra. No tenían el derecho de pernada, que era No más faltaba nada eso. más faltaba eso. Pero el origen quizá de esa relación con los peones venía de la encomienda, ¿no? De la colonia. De la colonia. Entonces, pues vivían como esclavos, ¿no? Prácticamente. Tenían que comprar en la casa de raya, que los precios eran muy altos. Era un negocio redondo, ¿verdad? Dice, es como si ahorita las maquiladoras pues les dijeran, aquí voy a poner una tienda, el único lugar donde puede comprar. Y el único lugar donde vale tu dinero es aquí. Pues sí. Entonces, y los precios eran muy altos. Entonces, todos estos peones siempre vivían con deudas y no se podían ir, ¿verdad? No salían de la miseria. No salían de la miseria. A pesar que trabajaban. ¿No? Entonces, ese era uno de los aspectos. Los trabajadores, bueno, pues ya en ese tiempo en el mundo ya se había dado la revolución industrial en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Había una lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida, pero en México pues el movimiento laboral era muy Sí, porque la industria era incipiente también, ¿no? Apenas. Sí, bueno, todavía es incipiente. No, hace 100 años cómo estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el conflicto central, el que los campesinos se liberaban de la agencia de la hacienda. ¿Te recuerdas que hemos señalado que el plan de San Luis, el plan de San Luis que dio, el de San Luis Potosí, porque hay otro plan de San Luis, Missouri, que dan en 1906 los Flores Magón, pero el plan de San Luis, pues eran puras cosas que no le decían casi nada a nadie, salvo a la clase dirigente, pero por ahí había perdido, creo que en el punto 20, una frase que decía: triunfando la revolución se revisará la situación que guarda la repartición de tierras y aguas. Y eso fue lo que levantó a los campesinos del país, que eran la mayoría, la esperanza de tener un nuevo y mejor destino, y que le regresaran las tierras que venían pues, desde la encomienda, desde los aztecas, ¿no? Por eso también el caso del presidente Madero, cuando llegó a la presidencia, bueno, pues no mostró en su momento ninguna voluntad política, por lo menos voluntad seria sobre cambiar la realidad económica y social. Entonces, primero no la conocía. Pues sí, por un lado, ¿no? Él había estudiado en Berkeley, había vivido en un medio muy, había vivido en Francia. Y segundo, decía que era un espiritista, que tenía un tío que se le aparecía. Sí, por ahí Krause tiene un libro en el que explora toda esa parte de la personalidad. Y que le decía qué hacer. Pero de todos modos era un hombre idealista, ¿no? Con deseos de cambio, pero que no entendió la maldad. Pues se rodeó de gente, de porfiristas. Claro. Su hermano Raúl, que era más mañoso, le decía: Pancho, corre a todos, no te Pancho, confíes de este grupo, yo los conozco. No te confíes, Pancho, pero bueno, Pancho era un hombre de buena fe, voluntad, ¿no? Y pues le pasó lo que le pasó. ¿No? Entonces, el movimiento social no se sintió representado en el triunfo de Madero. Hay una película muy buena de Elia Kazan que se llama Zapata, que curiosamente, fíjate, el Zapata es Marlon Brando.
Ah, mira. ¿no? Entonces hay una escena donde va el grupo de campesinos a Palacio Nacional con Madero y le dice, bueno, pues y las tierras y lo que dice el plan de San Luis y pues no hay condiciones, le dice Madero, y sale enojado Zapata. Y le cierra la puerta y se va enojado. Sí, porque fue célebre el desencuentro que tuvo el Zapata y el zapatismo con Madero, ¿no? Y entonces se van, y entonces así se encontraban las cosas. Por eso fue que esa decisión inteligente de Carranza de no convocar a un Congreso Constituyente, ya traía muchas broncas Carranza, amigas y amigos. Ya había habido el famoso pacto de Torreón, que le quitaban facultades y no lo aceptó. Había habido en 1915 la convención de Aguascalientes, que también lo retaba prácticamente, lo retó y nombró a un presidente. No era un político fácil de tratar, ¿no? Tenía muchas... Era muy terco, decían. Es una de sus actitudes, es que es muy terco. Ahorita continuamos con algunas características de Carranza. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Estábamos hablando de la personalidad de Carranza. Presidente Carranza. Dicen que era un hombre que casi no hablaba en las reuniones, que escuchaba y escuchaba y al final decidía.
que eso sí, era muy terco. Ya una vez que decidía, ya difícilmente cambiaba de parecer, ¿no? Decía Madero de él que era muy pachorro, decir que era medio flojo. Villa decía que era un chocolatero, sí, porque los chocolates eran las mentiras, se la pasa repartiendo mentiras a todo el mundo. No me acuerdo quién dijo que montaba a caballo. Zapata, creo, Zapata. Dijo, no, y ese senador porfirista monta a caballo como si anduviera en un sofá. Ya ves que Zapata era un gran caballista. Claro, un gran jinete, ¿no? Era un gran jinete. Bueno, pues era la cabeza del movimiento constitucionalista. Hay comentarios de que en un discurso, en un baile que le hicieron en Hermosillo, ¿no? Entre el bailango ahí, la fiesta, y Carranza dijo, pero después de que termine esto vamos a hacer una reforma. Sí, cuando estaba afianzando su vínculo con el grupo de Sonora para ir a derrotar a las fuerzas federales, ¿no? Y bueno, y pues se va a enfrentar a Zapata y lo vence, se va a enfrentar a Villa. A Villa también, y lo vence, célebre. Y entonces decide hacer el Congreso Constituyente del 16-17. Pero era también un político mañoso, ¿no? Era también un político mañoso. ¿Por qué? Porque lleva a Querétaro el debate de la Constitución del 17 y todo el mundo dice, ¿y por qué no en la Ciudad de México? ¿No? Bueno, por varias razones. Primero, porque el sur de la Ciudad de México, que todavía sigue siendo rural, ¿no? Hasta la fecha, sí. Tlalpan, y toda la salida hacia lo que Cuernavaca, por allá. Todo eso sigue siendo rural, y ahí lo dominaba Zapata. Zapata. Segundo, porque en México, en la Ciudad de México, era la sede de los obreros, o sea, los grandes sindicatos, sobre todo el electricista, la famosa Casa del Obrero Mundial. Eran pequeños, en relación a sí, era incipiente, pero era un movimiento político importante. Dice, no, pues no sé que vayan a querer influir. Y muchos de ellos tenían vínculos fuertes con el obregonismo, que ya empezaba a ser. Claro, con el obregonismo, por supuesto. Y quizá una más importante era que en Querétaro no había prensa nacional. O sea, la prensa nacional estaba en la Ciudad de México. ¿No? Un poco lo que pasa, que decía yo la semana pasada de los gobernadores como de Baja California. Lo que pasa en Baja California no se sabe en el resto del país, en general, los detalles. País últimamente, y eso que ahora tenemos una tecnología que lo facilita, imagínense. Entonces, mañosamente Carranza se lleva el Congreso allá. ¿Por qué? Porque lo que pasara en el Congreso y el día posterior lo podían arreglar, ¿no? Y no como ahora, pues que están ahí los filmando con el teléfono. Se sabe exactamente lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Se te pasa en tiempo real, ¿no? Entonces ahí siendo Digo, en lo que llega la noticia a la Ciudad de México, que aquí la maquillamos y luego se da a conocer. Y además, aquí. Bueno, uno de los grandes carrancistas, Félix Palavicini, era el director del Universal, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues Carranza dijo, no, tonto no soy, ¿no? Tonto no soy. Y luego hay otra, pues es que Carranza no era bastante talentoso. Convoca al Congreso, pero solamente les da 2 meses. Sí. O sea, sí. Noviembre. 1 de diciembre se instala. De 1916 y se termina. En febrero antes él decía, hay que aprobarla el mismo día que se aprobó la Constitución del 57. Un homenaje a Juárez. Pero era para presionarlos de que rápido. 2 meses para discutir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues había truco ahí. Había truco. Y luego, pues también las personas convoca a elecciones y la mayoría
son abogados, qué curioso. De ¿verdad? los diputados, sí, de los diputados constituyentes, ¿no? Sí, hay 192 y 29 suplentes, ¿no? Porque muchos no fueron, porque Se suponía que fueran todo el país, pero iba a ser no, una... pues no había condiciones, ¿no? Ajá. Y 161 eran originarios del estado donde se eligieron, 60 no, como por ejemplo el general Pesqueira, que fue gobernador de Sonora, fue electo por la Ciudad de México. Y Carranza buscó que predominaran los abogados. 59 Sí. eran abogados, 33 militares, 21 médicos, 18 ingenieros, 15 profesores, 8 periodistas, 8 campesinos, 6 comerciantes, 4 obreros y 12 que había de todo. En un México en el que, como decías ahorita, el 90% era analfabeta. Claro. O sea, la composición del Congreso Constituyente era, pues sí, está bien, era gente instruida, pero políticamente eso tenía también otra... Es decir, toda la parte social de la gente que estaba ansiosa por cambiar la realidad económica y social, pues es a veces los que estaban en la Ciudad de México, los abogados, los ingenieros médicos, no veían tanta... Por lo menos la mayoría, ¿no? Lo que se vio en ese Congreso Constituyente, y yo creo que poco se ha dicho, es que es una nueva clase política. Ahí no hay porfiristas, Sí. ahí no hay... Sí, ahí fue la primera manifestación de la nueva clase. Bueno, la Es la constitución de la nueva clase es la política. nueva Ahí se clase. armó la clase. El más viejo era José Natividad Macías. ¿Lo ubicas? No, no digo. Fue rector de la universidad, Ok. director de la facultad de jurisprudencia de aquel tiempo. Era como dirían, un señorón, ¿no? Sí, claro. ¿No? Un hombre. Sí, la Escuela de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho de la Universidad era... un hombre muy grandote, ¿no? Era un gran hombre, pero para empezar de talla. El de talla era Luis Manuel Rojas, que era el más alto del grupo. Pero era una gente muy cercana a... Lo convencieron que fuera, es que usted va a ser la figura, don Natividad, y que no sé qué. Y bueno, tenía 65 años, era el más viejo. Sí, lo que trató de maniobrar el presidente Carranza era controlar el Congreso Constituyente. El 62% tenía entre 40 y 45. Y el 45% entre 30 y 40. Y el 22% entre 25 y 30. O sea, era un promedio de 35 años. Jóvenes. Muy jóvenes, muy sí. jóvenes todos. Y todos ya, muchos habían estado en la En la guerra, ¿no? sí, habían estado en la guerra, sí. porque- Entonces, bueno, pues, si bien es cierto que unos eran militares, los otros habían sido, como le llamaban entonces, ciudadanos en armas. Claro, ¿verdad? ¿no? gente que se había Entonces, bueno, pues involucrado. ese es el aspecto que en ese momento, el espectro que en ese momento se encuentra. Discutiendo la nueva... Entonces, empieza la lucha adentro. Sí. ¿no? Pero fíjense nada más, esto quiero dejar remarcado desde el principio. No era una lucha ideológica, Alfredo. Era una lucha política. Porque el que dominara iba a obtener la presidencia. Iba a terminar siendo el presidente. De México, así es. Claro. Entonces, Carranza nunca había querido cambiar su nombre de encargado del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Que fue con el que se levantó en armas contra Huerta, sí, ¿no? encargado del Poder Ejecutivo. Claro. Porque Madero había hecho una reforma de la no reelección. Entonces, si Si él hubiese dicho que soy el presidente, pues ya no se iba a poder reelegir. O volver a reelegir. O elegir. ¿no? Entonces siempre dijo, no, yo soy encargado. Yo soy Estoy aquí encargado. nomás de encargado. Para mí mis timbres, ¿no? Entonces había 3 grupos. Los moderados, donde básicamente estaba Pallavicini, ¿no? bueno, Pallavicini sí que era carrancista. Rojas, ¿no? Es también un gran abogado, y Macías. Esas eran las 3 grandes figuras del carrancismo. Había otros, Lizardi, Carranza. Sí, pero en los debates esos eran los que... Cravioto, etcétera, ¿no? Pero esos eran los 3. Y los jacobinos o obregonistas claro. eran Mújica. Fíjate que Mújica era un hombre muy radical, sin embargo tenía y gozaba de la confianza de Carranza.
porque era el presidente del Tribunal Militar y ante la desaparición del Poder Judicial, no sé de dónde he oído esa historia. Quién sabe qué otro momento de la historia se repitió. Pero... ante la desaparición de los tribunales, ¿no? Porque eran porfiristas, le encargó la constitución del nuevo Poder Judicial a Mújica, se lo encargó Carranza. Quiere decir con eso que le tenía confianza. Le tenía confianza política, ¿no? Pues, amigos, vamos a una pausa y regresamos. Híjole, yo creo que nos vamos a tener que ir a otro programa. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigos, vamos un poco lentos, ¿no?
Hubiera querido ir más rápido en este programa, pero creo que es muy interesante. Y al final estaba pensando en esta pausa, bueno, pues ya el licenciado Moctezuma ya se fue a trabajar con Marina del Pilar, quiere decir que la hora que viene no va bien, ya no va a venir. No tener la presión porque empiece de que empiece a la mera hora, ¿no? Entonces nos podemos alargar un poquito. Bueno, decía que Rojas, Macías y Pallavicini eran los diputados carrancistas. Los jacobinos o obregonistas, Mújica, y estaba diciendo que Mújica también tenía la confianza de Carranza. Por eso, bueno, ahorita vamos a ir a ese tema. Y estaba Heriberto Jara. Que ahí fue. ¿No? Y todos los veracruzanos, Cándido Aguilar, ¿no? Llegaron con una visión una visión revolucionaria, propiamente dicha, ¿no? Saludos a Veracruz. Ni una mujer, sí. ¿No? Había una mujer que tenía relación con Carmen Cerdán, que fue una de las hermana de Aquiles Cerdán, que iniciaron el movimiento en Puebla, y la esposa una de las esposas de Carranza, porque era muy mujeriego, ¿no? Que se llamaba Hermila Galindo. Dicen que la oyó en un discurso antes del Congreso Carranza, y fue una gran feminista. Fue al Congreso Constituyente, ¿no? Les presentó y les exigió el voto a la mujer. Entonces, era una época de machismo. Sí, todavía tenía que pasar medio siglo. Ahí le contestó un güey, bueno, usted vota a través de su marido. Sí, porque en estricto sentido así había sido mucho Pero toda la época antes de ese momento. Y además presentó algo que la actual Constitución, la ley orgánica, establece el memorial de particulares, no sé si te acuerdas. El memorial de particulares es que usted que nos ve y yo, Alfredo, podemos escribir un documento, se lo mandamos al presidente de la Cámara y ahí ponemos una reforma, un comentario, y eso ellos deben de leerlo. Por eso y guardarlo en la memoria. Cuando empieza la sesión, empieza con la lista de asistencia y luego el siguiente punto es memorial de particulares. No hay ningún memorial. Pasamos al siguiente punto de la agenda. Bueno, pues Hermila Galindo manda un memorial de particulares para exigir el voto de la mujer. Mira qué adelantada su época. De la mujer, ¿no? ¿No? Sí. Y le dice, no, mándalo a comisión. O sea, no lo leen, ¿no? Y bueno, hay algún baboso ahí que dice, es que ella vota a través de su marido, claro. De su marido, pero ella dicen que fue muy importante porque Carranza le daba juego y era una especie de entre asesora y secretaria. Acuérdate que Carranza va a pronunciar, a escribir, a promulgar varias leyes llamadas preconstitucionales. La ley del 6 de enero de 1915, la ley del trabajo, la ley de la familia, la ley del divorcio. Y dicen, pero no hay ningún elemento que lo confirme, que esta Hermila Galindo estaba detrás de algunas de esas leyes, ¿no? Es una feminista. Ahí para ahora que quieren reconocer a las mujeres, para que vean que no solamente la corregidora, sino Hermila. Sí, es una figura poco conocida. Ahí está en el billete, ¿no? Fíjate que yo no sabía hasta ahora que me puse a estudiar. Es el de 1,000 pesos. ¿De 1,000 pesos? Pues veo un 1 a la derecha, sí, ¿no? Pues por razón. De 1,000 pesos. Por razón yo no la conocía.
Bueno, verlos. Conozco de 10 y de 20 pesos, de 50. Pues sí, ahí está. Está al lado de Madero. Ahí está al lado ¿no? de Madero. Sí. Realmente debería estar a un lado de... Sí, para nuestros radioescuchas se está mostrando aquí en la está pantalla. mostrando en la pantalla un billete de $1,000. De 1,000 pesos. Que la trae junto con el presidente Madero y el mano izquierda, no sé quién es la otra mujer, pero bueno. Pero ahí está Hermila. Ahí está. Bueno, había otros que tienen importancia. Fíjate cómo me dicen que es Carmen Cerdán, la que está... La otra mujer que está al lado que está al lado del billete de $1,000, ¿no? Bueno, pues el debate se va a dar principalmente en el artículo 3º, que es el de la educación. El artículo 5º, que es el de la libertad de trabajo, que a su vez va a generar el 123, y el 27, que es el de las tierras y aguas, ¿no? Iba a comentar que curiosamente ahora no se puede compaginar el trabajo de un legislador con un funcionario federal, pues está prohibido. Pero en aquel tiempo, Pastor Roa fue secretario de Fomento y fue procurador. Y curiosamente es uno de los que son importantes para el 27 constitucional. Pastor Roa nunca deja su cargo. Fue el presidente de la comisión, incluso de ese artículo. De ese artículo. Y luego, bueno, una subcomisión a lo mejor. Y Paulino Machorro, que también fue otro constituyente importante, era procurador de la Ciudad de México y siguieron con su cargo. Entonces ahí funcionó. Bueno, sí, lo que pasa es que también, claro. Lo que también, bueno, pues estos fueron electos nomás para redactar la Constitución y a su casa, ¿no? Como sea, pero eran parte del eran Congreso. parte, es decir, se podría decir ahora que recibían instrucciones pues sí. Del presidente. Y había un hombre muy importante, que se llamaba Molina Enríquez. Tiene un libro sobre las tierras y aguas de México. Molina Enríquez era un hombre que había estudiado el derecho de la tierra en México desde el tiempo de la colonia. Fíjense nada más para aquellos, sobre todo los que criticaron al gobierno de Bonilla y se rompieron las vestiduras, echaron ceniza a la cabeza por la expropiación. Molina Enríquez encuentra una cédula real de 1500 y cacho, donde la corona española expropia, fíjense nada más, expropia tierras de españoles para dárselas a los indios por motivo de interés, ¿qué? General. Social. ¿No? Entonces, la expropiación es parte de la historia de México, pero bueno, algunos aquí cuando el ingeniero y en la mayoría, sino que en todos los sistemas jurídicos se mordieron la mano y se jalaron los cabellos. Sí, porque había sido hasta ese momento. Bueno, Molina Enríquez no es diputado, pero es de los que influye mucho en los debates del 27, porque su conocimiento sobre la tierra, sobre las aguas desde la colonia era inmenso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el panorama, ¿no? El Congreso Constituyente, en el que, llegado el momento que se pusieron muy los ánimos se exacerbaron sobre todo en esos tres temas, ¿no? La educación, el trabajo, ni se diga, ¿no? El artículo 123. Que ya había habido muchos movimientos y muchas acciones revolucionarias. Pancho Villa fue nombrado gobernador de Chihuahua, aunque era analfabeto, fue un magnífico gobernador. Medidas sociales importantes allá en Chihuahua. ¿Por qué? Porque las había recogido en el campo de batalla, sabía lo que pasaba. Y fundó una cantidad de escuelas que nunca había... ¿No? Lucio Blanco, no el del corrido mataron a Lucio Blanco, no, sino el general Lucio Blanco, ¿no? De Coahuila, de los primeros que firman el plan de Guadalupe. Antes de la Constitución, reparte la hacienda de los borregos entre ejidatarios y campesinos. Bueno, no ejidatarios, no, entre campesinos. Eso hace que
Víctor Hugo, el gran escritor de Los Miserables en Francia, escriba en algún periódico y diga, ahora sé por qué están peleando en México. ¿No? Entonces esto es muy importante que no se olvide. Todo lo que pasó en el constituyente lo tenemos que tener presente, porque la Constitución es el resultado de todas esas luchas, de todas esas aspiraciones y de todos esos deseos de cambio, de transformación, de vivir mejor, de tener mejores condiciones de vida, más cultura, más acceso a la educación, más acceso a la salud, más acceso a la vivienda. Eso fue por lo que se luchó Claro. en esa época, y hubo 1 millón de muertos, no crean que nada más, ¿no? Y a pesar de que el proyecto de constitución que mandó Carranza al Congreso no traía grandes modificaciones a las reglas de la convivencia social, al final el Congreso Constituyente, a pesar de que fueron un par de meses nada más, terminó encendido por eso. Claro, Terminó encendido porque sobre todo la parte radical, los jacobinos, se encargaron de llevar lo que tú dices, todo lo que ellos vieron en la realidad social, toda la miseria, la pobreza, la explotación, se encargaron de llevarla al debate, a la discusión y tratar de generar reglas. Hubo autenticidad, ¿no?, entre los representantes, a pesar de que realmente ni los conocían, ni había internet, ni había TikTok, ni había X, ni había publicidad. Nadie conocía realmente quiénes eran ellos. Eran muy poquitos, pero bueno, ellos eran fieles a lo que habían visto, por lo que habían luchado. Entonces se instala el 1 de noviembre el Congreso Constituyente de 1916 en Querétaro, ¿no? Que ya vimos las razones por las que... ¿Cuál se las llevó aquí? Las reales, porque se llevó en Querétaro, pero también Querétaro había sido el inicio de la independencia, ahí se habían firmado los tratados Guadalupe Hidalgo, ahí se había fusilado a Maximiliano. Tenía un simbolismo. Entonces, bueno, Querétaro se transforma en la capital del país en ese momento. Y bueno, pues se espera en el Teatro de la República, que le trae muy malos recuerdos a Norma Piña, ¿no?, por no levantarse a aplaudir al... Sí, porque después de ese día todo cambió en este país. Cambió en este país. Bueno, el Congreso va a empezar con la expectativa de cambio, ¿no? Y entonces están esperando con ansiedad la propuesta que era como la iniciativa presidencial de Carranza. ¿no? Carranza se la había encargado a Natividad Macías, a Luis Manuel Rojas, a Palavicini, porque eran sus gentes más de confianza. Y fue una enorme decepción para la mayoría de los... Cuando se leyó el proyecto de Constitución. El proyecto de Constitución. No, hombre. No traía nada, era la de 57. Era la de 57, con unos cambios ahí del municipio libre, algunas cosas de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque los abogados, sobre todo los de aquella época, somos de mente muy estrecha, muy formalistas, ¿no? Y no, por formación conservadores. Conservadores, sí. Por eso el abogado se forma para ver cómo se crean y se respetan las leyes. Entonces los abogados Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, no llevaron más propuestas porque decían que la Constitución no era para llevar conceptos reglamentarios, ¿no? Que era para llevar las grandes definiciones políticas, ¿no? Un poco como lo decía Carl Schmitt, ¿no? Eran las grandes definiciones políticas fundamentales. O sea, nunca se les hubiera ocurrido llevar la prohibición del vapeador, por ejemplo. Que eso ya parece un exceso, pero bueno, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Nunca hubieran llevado el vapeador. Entonces, todo lo que querían el país no lo llevaron porque no, incluso se oponían, ¿no? Se opusieron, pero fervientemente y con argumentos jurídicos, constitucionales, teóricos. Entonces, a lo que se quería hacer. Hubo una lucha allí. Carranza quería la presidencia del Congreso y la Comisión de Constitución, que es la más importante. Y le dijeron, no, papacito, te damos una u otra. Y te damos la de
el Congreso para que vaya Natividad Macías, pero la Constitución, esa queremos que vaya un hombre de izquierda, un hombre jacobino, un hombre radical, que sea amigo tuyo, lo confíes, pero que sea vinculado a Obregón. Y así llega Francisco J. Mújica. Mújica, claro, ¿no? El general Mújica. Que fue tan importante. Tan importante Mújica, ¿no? Que realmente es la Constitución de Mújica. Y había Monzón, Colunga, Recio y Román, ¿no? Esos eran los 5 que formaban la Comisión de Constitución. Los debates fueron tan duros que hubo necesidad de crear otra Comisión de Constitución para que discutieran los temas que no eran relevantes, que casi todos se aprobaron por unanimidad, menos el de la educación, ¿no? Sí, bueno. Viene allí el gran debate, mano, ¿no? Que llega hasta nuestros días, ¿eh? Es un tema no zanjado. ¿No? Entonces el gran debate. Entonces, como Cedillo en su momento me dijo a mí, este artículo está hecho por los mejores y no creo que lo puedan modificar, ¿no? Así me digo. Sí, siendo presidente ya, ¿no? Que lo conté aquí. Bueno, no sé si pues así Carranza dijo, no, este artículo está hecho por la gente más brillante. Y voy a ir, y les aviso que voy a ir a la sesión. Que no le metan mano. Para que no le metan mano, para que ahí... Para imponerme, ¿no? Y va Carranza y se sienta, no, señores. Se llevó los chiflidos. El debate del artículo 3 fue terrible, ¿no? Ideológicamente la lucha de la luz contra la oscuridad básicamente se centra en el tema libertad de enseñanza, sí, pero laica. Sí, claro que. Sí, pero laica. Recio Monzón decía que fuera racional, pero no le aprobaron esa laica. 2, la educación, tanto en las instituciones públicas como en la privada, debería de ser laica. Es decir, nada de que los padres salesianos o maristas podrían dar educación religiosa. No. Es laica. Bueno, esos debates fueron... bueno. De verdad invitamos no vamos a tener tiempo para terminar este tema, pero invitamos a nuestros radioescuchas televidentes a que lean, y no es difícil encontrar lo que se debatió en el Constituyente, por lo menos en esos 3 temas. Es interesantísimo, o sea, se le pone a uno la piel de gallina. No voy a tener tiempo de terminar, amigas y amigos, porque salvo que agarremos la hora que sigue, que ya se fue Moctezuma de este canal, entonces... Pero no... La semana que entra seguiremos con el tema, porque las discusiones ahí, Cravioto dijo, lo que ustedes están haciendo es ponerle un par de pistolas a un santo Una Cristo, resistencia, ¿no? Que hubo, ¿no? Y Von Versen, que era otro diputado, dijo, pues ojalá que en lugar de unas pistolas tuviera un 30-30 y así en un cananas, que fuera un santo Cristo con un 30-30. Y algo importante que va a tener efectos después. Llamaron a Obregón traidor, desleal y a los jacobinos que estaban creando un problema. Eso es lo que después va a llevar al enfrentamiento entre Carranza y Obregón. De Carranza y Obregón, los chismosos, ¿verdad? Que salían de ahí corriendo y iban a la casa. Ay, presidente dijo esto. Dijeron cosas bien feas de usted. Amigos, se nos acabó el tiempo. Perdón si nos excedimos, pero esta parte de la Constitución mexicana de 1917 es muy importante que la conozcan ustedes. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a poder defender lo que hay en la Constitución, y no podemos permitir que nadie, por muy legítimo que sea, venga y despedace nuestra Constitución y nos quite estos antecedentes, estas instituciones. O por sus pistolas no la quiere aplicar. Que fueron generadas por una lucha armada terrible, 1 millón de muertos y pues la destrucción casi de la planta productiva del país. Nos vemos la próxima semana con otro programa a fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad.